Saludos a todos mis hermanos y a todas mis hermanas, donde quiera que se encuentren, dentro y fuera de mi país, Venezuela. Eh, Aquí estamos otra vez para llevarle la segunda y última parte de nuestro tercer mensaje acerca de lo que estamos hablando del libro de Apocalipsis, de los estudios del libro de Apocalipsis. En esta parte, bueno, estamos hablando del tiempo del séptimo ángel, que es muy importante. Y en esta segunda parte, que es la parte final de este estudio, se van a aclarar muchas cosas y vamos a entender muchas cosas. Yo espero que le presten mucha atención y para que vayamos comprendiendo pues las profundidades y lo que la Biblia, no lo que la Biblia dice, sino lo que realmente quiso o quiere decir. Es muy importante que estemos a tono con esto. Y en el estudio pasado estamos hablando de los tiempos y tocamos algunas partes de la parábola del trigo y la cizaña, cuando los discípulos quisieron arrancar la cizaña, el Señor le dijo que lo dejaran que crecieran juntos y que cuando llegue el tiempo de la siega, que el tiempo de la siega es identificado con una madurez que vamos a entenderla poco a poco, porque tú no cosechas fruto hasta que no están completamente maduros. Claro, hay algunas partes donde cosechan el fruto antes de que se madure, pero por lo menos aquí en Venezuela lo llamamos hechos, que sirven para algo, porque verdes casi nadie los quiere. Entonces, el tiempo se está deteniendo. ¿El tiempo de qué? Vamos a ver, ¿qué tiempo? El tiempo de la madurez. Porque hasta que usted y yo no maduremos, no seamos maduros, no se va a hacer evidente aquello que es adámico. Cuando le digo adámico, estoy hablando de esa naturaleza que teníamos antes del nuevo nacimiento, que no se va a hacer evidente que todavía eso funciona en mucha gente, porque mientras tú y yo no estemos maduros, tanto el adámico, o sea, esa naturaleza pasada, como nosotros, vamos a parecer una misma iglesia, o parecemos una misma iglesia, cuando en verdad hay dos iglesias en el mismo campo. ¿Se acuerda la parábola de trigo y la cizaña, verdad? Entonces, dijimos que Apocalipsis capítulo 10, versículo 4 dice que cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos eh, y no las escribas. El versículo 5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. De ese tiempo vamos a hablar parte del mensaje que finalizamos en el día de hoy. El tiempo del séptimo ángel. Bueno, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Qué tiempo? El tiempo en que venga el séptimo ángel. El tiempo del séptimo ángel es el tiempo del séptimo mes, el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Quien conoce la fiesta de los tabernáculos saben que fueron instituciones dejadas por Dios para traernos un mensaje de estos últimos tiempos. Es como Dios comenzó a manifestarse para ir dándonos los tiempos de las cosas que vendrían a suceder en todos en todos estos tiempos, que es cuando hay un mensaje claro en la fiesta de los tabernáculos, es cuando hay un mensaje claro, o sea, que el séptimo ángel trae un mensaje claro. El séptimo ángel, hablando del libro de Apocalipsis, trae el entendimiento que te termino de completar. En ti ya está la madurez que ya tienes. Y entonces se empieza a ver claramente quién es quién. O sea, la madurez que tú tienes, comienza a ver claramente quién es quién. Y ahí hay una apostasía que dice el libro de Tesalonicenses, que no es salirse del Evangelio, sino andar tú y yo juntos en ciertos niveles de verdad, que eso nos va a traer consecuencias, complicaciones. Y cuando la verdad acumulada va creciendo y tú comienzas a sentir la presión del grupo y el compromiso con la política religiosa, cuando hablo de presión del grupo me refiero a que ya la gente comienza a verte raro, a verte rara y a presionarte y a tratar de no omitirte muchas cosas, porque lo que dices ya no es compatible con lo que ellos creen, con su fe.
Entonces tú comienzas a sentir la presión de la pérdida de tu reputación. Cuando digo reputación, me refiero a que ya comienzan a decirte que tú eres falso, que se te metió una falsa doctrina, que a quién estás escuchando, que a quién te dijo eso, que eso no es bíblico. Y por causa de lo que muchos podrían considerar como herejía, y tú apostatas una fe anterior. Es decir, se retracta a donde está cómodo y no le pone presión hacia ti. O sea, la persona donde se siente bien, creyendo en su fe, se comienza a no ponerte presión en cuanto a ti mismo y en cuanto a mí mismo. Entonces, eso era lo que pasaba en Apocalipsis cuando dijo Jesús, ¿te acuerdas de las 7 iglesias? En una de las 7 iglesias, que las 7 iglesias son la plenitud, el nivel de plenitud hasta donde va a llegar la iglesia, del crecimiento, de la madurez, cuando Jesús dice, pero yo tengo algunas cosas contra ti que te mantuviste, o contigo, que tú mantuviste tu fe, aun cuando mataron a Antipas. Antipas era un apóstol y él dice, tengo algunas cosas, tú vives en el epicentro, vives en el epicentro del trono de Satanás. Mire qué fuerte está hablando el Señor a esa iglesia. Y le está hablando a una iglesia y le está diciendo, tengo unas cosas contra ti, que tú juzgas y condenas y que no entiendes, que vives en el epicentro del trono de Satanás. Y mantuviste tu fe. O sea, estuviste involucrado, estuviste con esa gente, pero no te dejaste dominar, no te dejaste llevar, no te arrastraste, no te pudieron arrastrar hacia atrás, hacia la misma religiosidad con que la gente se mantiene hasta hoy día. Mantuviste tu fe, aun cuando mataron a Antipas. Antipas era un apóstol, es decir, el epicentro, hermano, es satánico. Mire, las armas más poderosas que tienen son las de eliminar las verdades, las verdaderas voces. En ese tipo de gente, de doctrina, gente que está en contra de una verdad que se está hablando en estos últimos tiempos, esas son unas armas poderosas que tienen, que son las de eliminar las verdaderas voces. O sea, van minimizando a las personas, la van aislando hasta que lo llevan y le dicen que son unos falsos, que son unos falsos, que son unos hijos del diablo, cuántas cosas nos dicen. Ahora, Satanás no es omnipresente. La Biblia dice en Apocalipsis que había una iglesia que vivía en el trono de Satanás. Ustedes saben que sí. Lea una de las 7 iglesias, y pues poco a poco usted va a saber cuál es. Dice, yo me imagino que el arma más poderosa utilizada por Satanás tiene que estar concentrada en el epicentro, en su trono. Allí es donde tiene que estar lo peor. Cuando tú lees en contexto lo que menciona que hace Satanás como lo más alto, es falsa doctrina y eliminar los padres de la iglesia. O sea, él trata de eliminar todo lo relacionado a de dónde vienen estas verdades que en estos tiempos se están hablando, que es el misterio y que es el tiempo del séptimo ángel, es un mensaje. En estos tiempos entonces los intercambiamos por superintendentes y títulos a iglesias donde se nombran algunas directivas. No es que yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero se hacen como dueños, como empresarios, dueños de una empresa donde se nombran directores, subdirectores, superintendentes, y hacen una serie de cosas y se le dan cargos a la gente, que eso es lo que hace subir el ego y la vanagloria. Y a lo sumo no podemos llamar igual, pero no funciona igual. Mira, podemos llamar igual, pero no funciona igual. Entonces, el tiempo ya no lo va a detener, porque cuando llega el tiempo de madurez, se hace evidente que quién es quién. Cuando llega el tiempo de la madurez, toda esa gente que está metida bajo ese concepto, se va a hacer evidente y se va a saber quién es quién. Entonces, dice la misma parábola en Mateo, que entonces, en el tiempo de la siega, Cristo enviará a sus ángeles. Vamos a saber quiénes son los ángeles de Cristo. No los de Dios, sino los de Él. Los ángeles de Cristo, hermanos, son mensajeros, son hombres. Y dice que meterán la hoz. La hoz es una palabra de dos filos. Dice Hebreo capítulo 4, versículo 12. Y segarán primero la cizaña. Y luego explica que las cizañas son gente que sirve de tropiezo, gente que trae una palabra falsa,
un alimento contaminado que solo se descubre con la palabra auténtica, genuina. De allí que al final dice, entonces los hijos del Padre, los justos, reinarán en el reino de su Padre y serán vistos. Es decir que no se puede ver la verdad hasta que no se saca la mentira. Y la mentira se saca por medio de una palabra de verdad. Por eso dice, oye bien, la espada de su boca. ¿Quién es la espada de su boca? Bueno, Tesalonicense dice que el inicuo va a ser consumido con el soplo de su boca, pero resulta ser que la boca de Dios la tiene la iglesia, porque él oyó una voz y cuando se volvió hacia atrás, ¿quién es? Juan oyó una voz del libro Apocalipsis y cuando se volvió hacia atrás para ver la voz que le hablaba, no vio a Cristo, sino que vio el candelero. Y el candelero, mis hermanos, muy bien lo sabemos, es la iglesia. Esto implica que la voz de Cristo está saliendo a través de la iglesia. Es que hoy la expresión ejecutiva, el cuerpo activo de Cristo es la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos su expresión. Después dice que esto es una cosa que preste mucha atención, dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. No te olvides, querido hermano y hermana y amigo que me escuchas y me ves, que iniquidad es algo que está en nosotros. Toda persona tiene iniquidad. Entonces, las tentaciones que existen por presiones de grupo, las tentaciones que vienen, que se tratan de revelarse algo dentro de ti, que si cedes o no cedes, que si caes o no caes, por las presiones que se te presentan en los grupos, en las congregaciones, en las iglesias, por personajes, qué sé yo, extraen de nosotros aquellos que hay que extraer para que Él sea visto. Es algo que trabaja para Dios, porque si no hay tentaciones ni presiones, eso que está inerte en nosotros y que quedó allí porque fue programado por Adán, no se puede manifestar y salir. Hay veces que a nosotros nos pueden gustar cosas que no estamos ni enterados que nos gustan. Y no sabemos que están allí hasta que no somos tentados con ellas mismas. Y es cuando hacemos cosas que no teníamos idea que lo podíamos hacer. Ahora, Dios no te tienta a ti, hermano, no me tienta a mí tampoco. Es tu propia concupiscencia. Lo que tú traes dentro es lo que te hace hacerlo. Tenemos que salir de la mentalidad de esta parte del hemisferio. Yo quiero que pongamos mucha atención a esto. Tenemos que salir de la mentalidad, hermano, de esta parte del hemisferio americano. La iglesia es global y es mucho más grande. Estamos concentrados como una iglesia que solamente al estilo americano, cuando la iglesia es global y es mucho más que América o cualquier lugar donde se la quiera mostrar grande. América es solo un punto dentro de la iglesia global. Claro, que la iglesia de América, por causa del dinero, hay mucho dinero, ha influenciado muchísimo a partir de los medios de comunicación, porque tienen televisión, tienen periódicos, es tremendo, pero la expresión que tú has podido entender por todos estos medios no limita a la iglesia de Dios a esas expresiones. Es más, es una expresión muy pobre con relación a lo que la verdadera iglesia es hoy. El problema es que la gente que trae una mejor expresión no es la que está en la televisión para que tú la veas. Hay una iglesia dentro de la iglesia, pero fíjense lo que le voy a decir, pero Babilonia va a caer. Mejor dicho, Babilonia está cayendo. Ustedes saben lo que es Babilonia. Babilonia es un sistema político, religioso, administrativo, económico, que está influenciando, que influencia a la humanidad entera, dentro de la misma iglesia está metido, que controla, manipula, y Babilonia está cayendo, que te crea conceptos de religiosidad para poderte mantener controlado. Dice que porque ya está en acción el misterio de la iniquidad y que solo hay quien al presente lo detiene, preste mucha atención, que es el tiempo de la madurez, hasta que él, oiga bien, hasta que él, no la iglesia, se vayan, hasta que el hombre de pecado sea quitado de en medio. Así lo dice Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7.
hasta que el hombre de pecado sea quitado de en medio. Usted sabe que el hombre de pecado no se lo estamos achacando o adjudicando a ningún personaje de este tiempo, del tiempo pasado, que por muy malo que haya sido, ni Hitler, ni personas que han tenido, que se han agarrado de la maldad, no se lo podemos aplicar a ninguna de esas personas, porque el hombre de pecado fue el primero que pecó en la historia de la humanidad. No le podemos adjudicar ese nombre o ese título a más nadie. Y ese hombre de pecado pasó por naturaleza a todos los que nacieron en Adán. Por lo tanto, el hombre de pecado es una conducta, es una naturaleza, es una forma de vida. Entonces, hasta que el hombre de pecado se ha quitado de en medio, así lo dice Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Nota que es un pronombre personal de una manera masculina. Allí también dice que Judas fue la expresión del hombre de pecado en aquel momento. ¿Por qué? Porque no entendió que la muerte de Cristo era la muerte de él. Preste mucha atención. Y aunque Cristo se había colgado de un madero, entonces él fue también y se colgó. Así anda mucha gente hoy en las congregaciones, andan colgándose a sí mismos, olvidando y despreciando al que fue colgado por ellos. O sea, todavía haciendo sacrificio por su propia vida, tratando de alcanzar por obras lo que Cristo ya alcanzó para todos nosotros. Aquí nadie tiene que estar haciendo sacrificio para tratar de alcanzar el favor de Dios ni la gracia del Señor. Ya Cristo lo hizo todo de una vez y para siempre. Eso lo vamos a hablar más claro después en cuanto a lo que significa atrio, lugar santo y lugar santísimo, porque Cristo se sacrificó en los atrios, que es el lugar de los sacrificios. Entonces, ¿qué dicen muchos de ellos? Si yo pudiera ayunar un poco más, si yo pudiera no faltar ni un solo domingo al culto, si yo pudiera no condenarme por no haber orado esta mañana. Mire, hermano, si la obra de Dios dependiera de ti o de mí, nosotros no haríamos absolutamente nada. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque eso no depende de nosotros? Dios va a hacer esto con o sin ti. Siempre va a haber una gente que va a ser obediente. Una de las cosas que vamos a tener que cambiar en la iglesia es nuestro vocabulario. Por ejemplo, nosotros cuando vemos que hay gente que acepta a Cristo, mire esto, cuando vemos que hay gente que acepta a Cristo, que acepta el camino del Señor, decimos que se han salvado almas. Preste mucha atención a esto que vamos a hablar en este momento. Decimos que se han salvado, hermano, ¿cuántas almas se salvaron? O sea, en la iglesia hay tantas almas salvas. Muy bien, vamos a ver ahora cómo a pesar de ti ser salvo, hay una serie de aspectos que son progresivos en cuanto a la salvación. Fíjate, Santiago capítulo 1, versículo 21. Esto le va a golpear a mucha gente duro por las estructuras que por muchos años hemos tenido y que, bueno, esperemos que Dios haga algo a través de su Santo Espíritu y que nos dé entendimiento de estas cosas. Santiago capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Recibí con mansedumbre la palabra implantada. Aguántese ahí, porque esto te está diciendo cómo se debe recibir la palabra. La palabra, hermano, se recibe de acuerdo a lo que estamos leyendo del libro de Santiago. La palabra se recibe desde una postura espiritual que está lista para obedecerla. No se puede agregar algo a algo que ya está lleno. Si tú escuchas o lees esto para juzgar mi doctrina, entonces tú no recibes nada. Pero si tú recibes la palabra con mansedumbre, quizás hasta puedas ver que algunas de las cosas que aprendiste no eran tan así como te la habían dicho. Y dice que de ese modo debemos recibir la palabra implantada, no una palabra predicada, una palabra implantada. Estamos hablando de impartición, de una palabra que viene con una autoridad y un gobierno que te llega directamente al espíritu. No lo entiendes tú ahora, pero terminas de escuchar o leer y sabes que Dios habló. Te escuchaste lo que dije, que dice Santiago, y si tú lo lees también, vas a ver que viene de la boca de Dios y que Dios habló, la cual dice,
la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Quiere decir que hay algo que está faltando todavía. Nota claramente que si tú eres salvo y todavía la palabra es la que salva tu alma, entonces no fue tu alma la que se salvó cuando tú naciste de nuevo. Todavía no de ningún tipo de reflexión, no se eche para atrás, aguántese ahí. Si dice que si tú eres salvo y todavía la palabra es la que salva tu alma, de acuerdo a lo que dice Santiago, entonces no fue tu alma la que se salvó cuando tú naciste de nuevo. Tu espíritu fue vivificado por Dios. Fueron levantados en el hombre exterior y fueron sentados en lugares celestiales. Pero tu alma sabe que lo que Adán le enseñó esto todavía es lo que mantiene. Acuérdense que cuando usted y yo aceptamos al Señor ese sacrificio, nosotros no cambiamos automáticamente, todo, no fue una cosa automática. Hay algunas personas que mostraron algún tipo de cambio rápido, pero todavía pensamos en hacer cosas que era de la naturaleza normal del sistema adámico que traíamos. ¿Por qué no cambia? Si se convirtió, bueno, hay gente que inmediatamente tiene todo el milagro de una liberación, está bien, pero hay gente que no. Debemos ser pacientes como es Dios con nosotros, porque Dios sabe que lo único que marcamos es el frenazo, como los carros cuando vienen a una velocidad y de repente meten un freno, pero siguen por la fuerza relativa con que venía el carro y marca la carretera hasta que por fin logra detenerse y comienza un nuevo andar. ¿Tú sabías que la única que condena al mundo es la iglesia? Ahorita, mire hermano, quien condena al mundo ahorita es la iglesia. Yo, como usted también de repente lo puede ver en algunas partes, esas campañas donde dicen a la gente que, bueno, inclusive le mandan a la gente para el infierno, tú te vas para el infierno, tú te vas para el lago de fuego, tú te vas, qué sé yo, inventando cosas y la gente lo que está es asustada porque nosotros lo que estamos es condenando a la gente, para que la gente agarre un miedo terrorífico, algo tremendo, entonces basado en ese miedo, ese temor, esa cosa, pues, aceptan al Señor y entonces, y no lo aceptan por amor ni por fe, sino por miedo a quemarse un infierno, que después yo le voy a decir qué es lo que pasa con ese infierno. Ahora, Dios no lo condena, porque Él, preste mucha atención, Él ya lo perdonó. Dice que Él no está considerando nada en cuanto a lo de ellos. El único juicio que resta para con el mundo es aquel que señala que, fíjate, ¿qué vino a hacer Dios? A reconciliar el mundo con Él. No vino a condenarlo, vino a reconciliar el mundo. Pero la iglesia lo está reconciliando pues, de una manera terrorífica, condenándolo. ¿Por qué no aceptaste a aquellos que hice por ti? Porque por todo lo otro ya fueron juzgados, fueron hallados culpables, porque Él atrajo a todo hombre a la cruz y allí fuimos clavados todos. Y todos, hermanos, significa todos, no está hablando de evangélico, no está hablando de nada de eso. Él atrajo a sí mismo a todo hombre a la cruz y allí todos fuimos clavados juntamente con Él. Es que a mí me enseñaron, no importa lo que ustedes le hayan enseñado, hablo de la Biblia, mi amigo, no de doctrinas. Es lo que está en la Biblia. La palabra es buena para doctrina, pero la palabra no es una doctrina. Tú puedes usar la palabra para crear doctrina, pero la palabra es una persona, no es un libro. La palabra es Jesucristo. Mire, primera de Pedro capítulo 1, versículo 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestras almas. Ya somos salvos en el Espíritu, pero tenemos que santificar un alma. Mira, nota esto. Entonces, que el fin de tu fe es salvar tu alma, no el comienzo de tu fe. El fin de tu fe es un alma salva. Estamos simplemente corrigiendo terminologías, porque si no entendemos
cómo fue escrita la Biblia, no vamos a poder entender lo que la Biblia dice. Estamos dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Esa es la intención de dar estos estudios. Por eso leemos que la salvación es progresiva en cuanto a que fuimos salvos en el espíritu, estamos siendo salvados en el alma y después veremos, vamos a ver qué es lo que va a pasar con el cuerpo. Es de tres tiempos, es de tres tiempos. Mire, ateo, lugar santo y lugar santísimo. A Juan se le dijo, escribe las cosas que fueron, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Los sellos, las trompetas y las capas, el 30, el 60 y el 100 por uno. Y el 100 por uno, ¿se acuerdan? El 100 por uno cuando dice que tiene que dar fruto al 30, 60 y al 100%. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda Biblia está dividida en tres. Es la forma en que Apocalipsis también está dividido. Capítulo 1 al 5, el atrio. El capítulo 6 al 7, hablando del libro de Apocalipsis, es el tiempo de la iglesia que aún estamos viviendo. Y del 8 al 22, el capítulo 8 al capítulo 22 de Apocalipsis es el tabernáculo. Está dividido en tres partes. La mayor parte del libro se desarrolla desde el trono de Dios. Y se rodeado por unos seres llamados querubines. La palabra querubín, preste mucha atención, la palabra querubín en la Biblia y en cualquier diccionario significa seres imaginarios que representan los atributos de Dios. No es que Dios tiene atributos, Dios tiene propiedades, Dios le da atributos. Dios es el que da a los hombres para que tengan atributos de Él. O sea, a mí se me atribuyó tal cosa, pero a Dios nadie le atribuyó nada. Dios es Él, él es propio, Él tiene propiedades. Por eso hay un querubín en el Edén, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque el Edén no es para gente caída, sino para gente con la plenitud. ¿Qué dijo Dios? Vamos a poner un ángel ahí, un querubín, con una espada ahí, para que Adán no regrese, porque ya había caído, su naturaleza había caído. Entonces el Edén no es para gente con naturaleza caída, sino para gente con plenitud de los atributos de Dios. Entonces, ese es el letrero que dice que el Edén o la morada de Dios son solo encontrados en hombres con sus atributos. Es por eso, mis hermanos, que en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, tú lo ves cantando, que están diciendo, santo, 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 porque nos ha redimido y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. ¿A dónde dice que van a reinar? En la tierra. La iglesia, sin embargo, le está cantando a los querubines, porque no saben lo que es un querubín. Por eso digo que todo el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 7 en adelante, es un mensaje que se desata del trono de Dios, el cual es el corazón del hombre, quien tiene los atributos de Dios como expresión de la revelación de Cristo en la tierra, que termina en Apocalipsis 22 con Dios haciendo tabernáculo con los hombres. Eso es todo. Dice que el cordero ilumina la ciudad de Dios. No hace falta un templo, porque la iglesia es el templo. ¿Cuántos entienden esto, hermanos? No hace falta un templo, porque ¿quién es el templo? La iglesia, usted y yo. Sí entendemos, ¿verdad? Lo que pasa es que los gigantes empiezan a pelear. ¿Cuáles gigantes? Bueno, los conceptos que tenemos en nuestras cabezas, en nuestros entendimientos viejos, que no permiten que estas verdades, que no es una doctrina, que es lo que dice la Biblia, que es lo que la Biblia quiere decir. Entonces esos gigantes comienzan a levantarse y usted no va a entender muchas cosas, pero yo espero que el Espíritu Santo haga algo. Al alma. La palabra la usan como femenino. La palabra alma. En el Salmo 34 se le compara con Eva y Adán. A menos que no haya intimidad entre ellos, preste mucha atención a esto, a menos que no haya intimidad entre ellos, no se produce un hijo entre Adán y Eva. Entonces la intimidad de la manifestación del Hijo maduro de Dios en la tierra depende de que tan unida esté tu alma con tu espíritu. Porque mientras tu alma esté separada y dictándole órdenes al cuerpo, porque así vivíamos antes de ser salvos, las impresiones las recibíamos con los 5 sentidos. Entonces reaccionábamos en vez de accionar.
teníamos una formación, una conducta almática, sensual, porque todo lo que el alma hacía era darle órdenes al cuerpo y en vez de reaccionar, lo que hacíamos era accionar. Ahora, de acuerdo con nuestras emociones, así actuábamos. Pero cuando nuestra alma está sujeta a nuestro espíritu, entonces hay una concepción, creo que me doy a entender, hay una concepción, y el espíritu puede engendrar, y el alma es el vientre que produce el hijo o la expresión que estamos buscando, que es la manifestación del Hijo de Dios a través de su iglesia. Que algo tiene que nacer. Pablo dijo que hay algo que se está formando en nosotros. Fíjense lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, perdón. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y vamos a terminar con esto. Aquí vemos, hermanos, a Eva comparada con la mente y los sentidos. Temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean también engañados y extraviados. Entonces, Eva es comparada con la mente y los sentidos, que como todos sabemos, se albergan en el alma y el cuerpo. El alma es donde está todo nuestro sentimiento, todo nuestro entendimiento, es la personalidad, es lo que manifestamos a través del cuerpo. Pero con esto, mis queridos hermanos y amigos, hemos terminado, damos por término a este estudio del tiempo del séptimo ángel. Espero que les sea de mucha bendición para su vida espiritual, para el entendimiento de algunas cosas y que bueno, podamos seguir adelante en los otros estudios que faltan, que son muy importantes. Vamos a conocer cosas que el Señor nos va a dar a entender y a comprender, que es muy bueno que nosotros lo tengamos ahí. Vaya almacenando y vuélvalo a leer, y vuélvalo a escuchar. Y no se olvide, pues, los que me siguen por YouTube en mi canal, darle ahí al dibujito ese que tiene el dedito hacia arriba, darle un me gusta y de suscribirse al canal para que estos estudios les sigan llegando gradualmente, automáticamente a cada uno de ustedes. Así que me despido de ustedes, quien les habló, su hermano y amigo, Pastor Ramón Mocó, de la Iglesia de la Carpa Azul en Monagas, Venezuela. Bendiciones para todos ustedes y que se cuiden mucho en estos tiempos difíciles. Saludos, pues.